Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga y que este día sea un día de edificación. Estamos en la clase correspondiente a esta semana. Estamos enfocándonos en la lección número 11 y la afirmación fundamental es: los miembros de la iglesia son llamados a vivir en comunidad, cimentados en el amor, en solidaridad y en ayuda mutua. La clase correspondiente a esta semana es la lección número 11, bajo el tema La iglesia es una comunidad de amor. Y para los que no tienen el leccionario, nos vamos a estar enfocando en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 al 21. Asimismo estaremos saltando en ese mismo capítulo 4 del versículo 29 al 32, y también nos enfocaremos en el capítulo 5, el versículo 1 y 2. Y por mientras usted se va preparando en casita, rápidamente tengo un mensaje, y es de que si usted tiene un comentario, un anuncio, que si usted tiene un comentario, pues nos lo puede hacer por las mismas redes sociales, y pues aquí con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de contestarle. Amén. Creo de que ya todo lo tiene. No podremos leer antifonalmente como regularmente lo hacemos acá unidos, pero sí me puede seguir en la lectura. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5 del mismo libro de Efesios, versículo 1 al 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta noche, Señor, de estar, Señor, reunidos aquí, Padre, algunos hermanos, y también, Señor, sincronizándonos con los hermanos que están, Señor, en sus hogares, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control absoluto a través de tu Santo Espíritu, que seas tú hablándonos, redarguyéndonos, Señor, que seas tú sanando, Señor, que seas tú, Señor, exhortándonos, que seas tú, Señor, indicándonos, Señor, el camino a seguir en estos momentos, Señor, que están complicados, Padre. Reconociendo, Señor, de que el que confía en ti, Padre, está confiado, Señor, bajo tus alas, Padre Celestial. Señor, quita todo estorbo ahora mismo, Señor. Quita todo lo que quiera entremeterse, Señor, que quiera sabotear esta clase, Padre, y de que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. El versículo para meditar de esta clase es Efesios 5:2, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Al terminar esta lección queremos alcanzar dos objetivos fundamentales.
Y uno de que comprendamos que la iglesia, para ser un reflejo de Cristo, debe funcionar como una comunidad de amor. Y evaluaremos el desempeño de la sana convivencia en la vida práctica de la iglesia. Antes de entrar a la introducción, rápidamente quiero hacer un énfasis acerca de lo que es el amor verdaderamente, porque para poder entender la clase de lo cual vamos a empezar a navegar y donde podamos surfear confiadamente y que tengamos un alto entendimiento de ella, es necesario valorar qué es lo que el mundo dice acerca del amor. Y es de que el amor es tan fundamental de que sin él es imposible alcanzar el éxito en esta vida. Si nos basamos acerca de lo que es el amor en sí, desde un término en español, siempre nosotros hacemos uso de una sola frase: amor para todo. Pero me llama mucho la atención en el griego, porque en el vocabulario amor el término hebreo es aed, más utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al amor y que tiene diversas connotaciones como el español. Siempre utilizamos esa palabra y es una palabra que está desprestigiada hoy en día. ¿Por qué? Porque allá le mencionamos amor a cualquier cosa y terminamos decepcionándonos. Tanto es así de que en el argot popular, allá afuera, cuando digo allá afuera estoy hablando las personas que no conocen del Señor, como un día lo estuvimos nosotros y por su gracia estamos hoy aquí, es que dice de que ya el amor no tiene valor y que amar no vale de nada. Pero es de que no ha podido la humanidad llegar a entender en sí cuál es el verdadero significado del amor. Y en griego el amor tiene 4 connotaciones diferentes. Hablaré de 3. El amor estorge, que es aquel amor de afecto natural. Y es que cuando decimos amor, nosotros podemos amar a cualquier cosa, incluso hasta nuestras mascotas, decimos amarlas. Y es lo que el amor allá afuera se determina, un amor ficticio y pasajero. También en el griego está el amor filia, el cual es el afecto entre amigos y nuestra familia. Es aquello que nos afilia, es aquello que nos une a aquellas personas que están cerca de nosotros y a aquellas personas que nos aman y que tienen afecto hacia nosotros. Es el amor filia. También está el amor eros, que es la atracción del deseo, especialmente en el amor sexual. Eso es cuando estamos, por ejemplo, encontramos a aquella persona que se dice ser la media naranja o la otra mitad. Póngale usted como quiera. Según los grandes dramaturgos, los poetas, según un William Shakespeare, según aquel escritor de que escribió aquella tremenda historia de Romeo y Julieta. Ese es el amor del cual estoy tratando de hablar un poco antes de entrar a la introducción. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos distinguir en realidad cuál es el verdadero significado del amor. Porque si no logramos distinguir eso, vamos a caminar desubicados. Ya le hablé del amor estorge, que es aquel que se le puede dar a una cosa animal. Está el amor filia, que es el amor de afección, cuando nos dan, podría decir así, la hermandad de los amigos, la familia. Me amas porque tengo una obligación de amarte. Me amas porque te amo. Ese amor eros que nos hace llevar a esos vínculos cercanos y que con lo cual podemos contraer un matrimonio luego después, esa atracción. Pero hay un amor que es en el cual yo me quiero enfocar, porque es el amor que todos debemos conocer. Y cuando digo todos, me enfoco también nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pasamos desapercibidos en realidad de lo que ese amor significa. Y es ahí donde nos terminamos frustrando. Y es el amor ágape. Es el sustantivo griego poco común que usaba tanto la Sextuaginta como en el Nuevo Testamento para describir el sublime amor de Dios revelado en Jesucristo. Cuando se da entre los humanos, es un reflejo de la gracia divina y debe penetrar, informar, dirigir y gobernar a todos los demás amores. El amor ágape.
Y para hablar de ello rápidamente, quiero tomar como base el escáner, le llamo yo, para todo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que amamos a Dios, si queremos hacernos una autoevaluación, debemos ir a 1 Corintios capítulo 13. Y esto yo sé de que nos va a servir de base fundamental para lo que estaremos viendo. Y es 1 Corintios capítulo 13, estaré leyendo el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y aquí es donde viene el verdadero significado del amor. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Esto es algo muy importante que tengamos en cuenta. Dice: las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque este es el verdadero carácter que Dios quiere que el ser humano desarrolle. Cuando digo ser humano es hablando también de nosotros los cristianos. En otras palabras, este es el carácter del hombre perfecto elevado a la máxima expresión. Este es el carácter que el Señor Jesús vino a mostrarnos a nosotros. Por eso que cuando nosotros andamos buscando en realidad que queremos saber qué es el amor, aquí está la respuesta más contundente de lo que el amor es. Fíjate que muchas veces por tratar de buscar el amor, muchas mujeres han entregado su corazón en bandeja de plata y ha sido roto. Muchos hombres han engañado a miles de mujeres en el nombre del amor y han destruido totalmente una vida, por lo cual buscando el amor encontraron fue sufrimiento. Mientras tanto, aquí el Señor nos dice en realidad cuál es el verdadero significado del amor y cómo Él nos los comprobó. Yo creo que la más alta expresión del amor fue pintada en una cruz, porque ahí el Señor nos demostró el amor que cubre multitud de errores, para que se cumpliese la palabra que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso, con esa base de lo que es el amor, vamos a ir a la introducción de la clase, porque recuerde que la clase se trata, el título es de la iglesia, es una comunidad de amor. Pero aquí ya tenemos una idea en sí de lo que es el amor. Mucho se ha escrito sobre el amor a través de la historia. El ser humano es un ser emotivo y en su vivencia en comunidad establece lazos de amor o de odio con sus semejantes. La vida comunitaria conlleva el establecimiento de una red de relaciones humanas, de las cuales dependerá el buen éxito o el fracaso de la vida en sociedad. Y es que uno de los problemas, voy a hacer un paréntesis aquí, uno de los grandes problemas de la comunidad, de la sociedad, es la indiferencia. Es eso de que ya no nos importa el dolor ajeno en lo absoluto. Es una sociedad que no se está muriendo por un virus XY denominado y con el respeto de lo que está sucediendo hoy en día, pero el virus más letal que está matando a la humanidad es la indiferencia. Tanto así de que el Señor Jesús lo dijo, que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriaría por causa de aumentarse la maldad. Dice: algunos elementos que contribuyen a establecer relaciones sociales saludables en la vida de la comunidad están relacionados con las virtudes, actitudes y los sentimientos. Una virtud
Es una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos, como por ejemplo la honestidad, el respeto y la solidaridad. Eso es lo que una virtud es. Una actitud es el estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Y un sentimiento es el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. Esto es lo que hoy en día se está moviendo en las sociedades, en las comunidades. Tanto así de que a veces ha llegado el afecto a ser más mutuo en un animalito que en un ser humano. Ejemplo de que a veces, más que todo en este país, se le pone más atención, y no es de que está mal, en una mascota que se ve en la calle. Pero hay tantas personas indigentes sin hogar y tanto, voy a poner un ejemplo, tanto alimento que se bota a los contenedores de basura cada día y no se toma una concientización en decir, por lo menos vamos a darle de comer a esas personas que no tienen que comer ahora mismo en las calles, por un ejemplo, por ponerlo por así. Eso en las actitudes, en los sentimientos y en las, ¿cómo se llama? En las virtudes. Parece de que la lealtad ahora mismo está deteriorada. Dice, cada uno de ellos estará íntimamente vinculado al amor y a la forma en que éste contribuye a la dinámica de la vida en grupo. La lección de hoy ayudará a reflexionar en torno a la iglesia como una comunidad fundamentada en el amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué comenzamos con definiendo lo que era el amor que se dice tener sin Cristo y hacer una comparación con el amor del cual Dios dice que es lo que representó en su Hijo amado, que es Jesucristo, lo que Él nos vino a dar, lo que nos vino a enseñar? Y es que si hay alguien a quien nosotros debemos imitar como cristianos, debe ser a Jesucristo. Cualquier hombre, cualquier predicador, lo que sea, por muy usado que sea por el Señor, nosotros somos falibles. Nosotros tarde o temprano podemos llegar a fallar, pero hay alguien que no nos fallará jamás, y ese es Jesucristo, el cual nos dio el ejemplo a seguir sus pasos. Esta palabra está llena de hombres, de nombres, hombres que quedaron marcados en la historia, pero de que una u otra forma cometieron errores, porque eran falibles. Pero hubo uno que era infalible, que se hizo hombre, para venirnos a mostrar que verdaderamente el amor sí existe, y es el amor derramado de parte de Dios Padre a través de su Hijo, y que fue plasmado en una cruz, dando su sangre por usted y por mí. Amén. Vamos a la primera parte y estaremos en el contraste de la vida sin Cristo y con Cristo. Vamos a establecer las diferencias, y para ello vamos a ir al inciso A, guiados por la vanidad de la mente. Efesios 4, 17, 19 dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando habla el texto gentil, está hablando en este caso aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Bien sabemos de que nosotros no somos judíos de nacimiento, pero sí fuimos engendrados y fuimos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, venimos a ser coherederos con la nación de Israel. Dice, es importante para el cristiano realizar labor de introspección, queriendo decir de que tenemos que hacer un autoanálisis de nosotros mismos y reconocer cómo Dios ha transformado su vida para beneficio de la propia persona y de los demás. En Efesios 4, 17 al 21, Pablo da una exhortación a los creyentes relacionada con la conducta. En primer lugar, exhorta a los cristianos indicándoles: ya no andéis así,
la pregunta sería, ¿cómo no deben andar los cristianos? ¿Y por qué? El autor de la epístola acaba de hablar a los creyentes sobre la vida en Cristo y subraya la autoridad del Señor que describe mediante la analogía del cuerpo. El llamado a los cristianos para que no anden más siguiendo el patrón de conducta de los gentiles. Esta es en consonancia con las tendencias judías a distinguir su forma de vida de la conducta moral de las personas que no son judíos. ¿Por qué habla de los judíos? Una de las cosas que me llamó la atención a mí cuando Moisés es llamado por el Señor y que le empezó a poner aquel montón de excusas, ¿no? Que mira, que yo soy tartamudo, que yo soy esto, que soy el otro. Bueno, en fin, de todas las excusas que dio Moisés, por último dijo algo que a mí hasta el sol de hoy me llamó mucho la atención. Y es que Moisés dijo, si tú quieres que yo vaya, haznos a nosotros, hablando del pueblo de Israel, diferentes a las demás naciones de la tierra. Y fue tanta la osadía de Moisés de preguntarle, de exigirle a Dios, pero había tanta complacencia al Señor porque Israel es su pueblo. Israel fue el pueblo escogido, recordemos eso, que se lo concedió. Y hasta el sol de hoy, los israelitas, ellos, ¿por qué se distinguieron? Porque ellos eran en su tiempo adoradores, y hasta el sol de hoy, de Jehová Dios de los ejércitos, independientemente de que no hayan reconocido la mayoría a Jesucristo. Pero ellos siempre creyeron en el Dios de sus padres. ¿Por qué eran diferentes? Porque las demás naciones alrededor de Israel eran politeístas, o sea, de que creían en muchas deidades. Pero ellos creían en Jehová Dios de los ejércitos, al cual usted y yo servimos y creemos hoy en día. Por eso es que aquí la alusión de gentil era todo aquel de que no era un judío. Porque ahora nosotros dicen, no andéis como los gentiles, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros conocemos de quién es la verdad, el camino y la vida, ahora nosotros no podemos estar imitando las cosas que hace el mundo. Es inevitable, porque estamos en esta esfera, es inevitable de que nosotros estemos alrededor del sistema, pero sí, no tenemos que mezclarnos con toda su moda y con todo lo que ellos quieren imponer en la sociedad. Para ello quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 2 y versículo 2, donde dice, no os conforméis, dice Pablo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces tenemos ese dicho que dice, yo creo que es la voluntad de Dios. Yo creo, no. De la única forma que nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios es solamente si nosotros somos transformados, renovando nuestro entendimiento, como a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu es el que da testimonio, dice el Señor, y es el que nos va a guiar para saber y conocer cuándo es la voluntad de Dios y cuándo no. Una de las cosas que muchas veces no entendemos en la vida es cuando nos pasan las circunstancias negativas. Y que muchas veces nosotros nos aferramos a algo que quizás no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo hicimos quizás tercamente, ignorantemente, llámele como sea. Pero cuando eso sucede, muchas veces no entendemos y otras veces tenemos que esperarnos. ¿Por qué? Porque quizás lo que creíamos nosotros que era bueno para nosotros nos iba a terminar matando más adelante. Pero el Señor, en su magnífica y perfecta voluntad, muchas veces permite las cosas en nuestra vida para apartarnos del camino, tropiezos que más adelante nos iban a hacer caer. Y no entendemos en el momento, pero cuando nosotros nos postramos a Él y decimos, Señor, yo voy a confiar en ti, que tú me vas a dar la salida, que ahorita no veo el sol salir, pero yo tengo la confianza de que tú no me dejarás. Más adelante nos damos cuenta de que era la voluntad de Dios, porque eso que pensábamos que nos iba a matar nos terminó promocionando, para que se cumpla la palabra que dice que los que aman a Jehová todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Bueno, seguimos. Dice, los primeros cristianos se apoyaban en las enseñanzas judías para sus exhortaciones éticas. La importancia de esta influencia se puede apreciar en todo el pasaje de Efesios 4:17 y de 5:20. Se observa que Pablo está interesado en que el creyente pueda alcanzar la madurez en el Señor. Sin embargo,
solo podrá lograrla en la medida en que esté dispuesto a acatar el señorío de Cristo. ¿Por qué es tan importante alcanzar la madurez? ¿Por qué es tan importante alcanzar la madurez? Porque si no seremos como niños fluctuantes, y que cada vez de que se nos atraviese algo en el camino vamos a salir a la carrera y no vamos a poder echar raíces, sino que vamos a andar corriendo de un lado para otro, y lo único que estamos haciendo es empeorando nuestra situación. Dice, esto es permitiendo que Él ocupe el primado en su existencia de manera tal que pueda generarse un nuevo estilo de vida conforme a Cristo. Eso me llama la atención, un nuevo estilo de vida. Hermanos, ser cristiano no solamente es andar con una Biblia debajo del brazo, no solamente es ponerse una corbata o un traje, no solamente es vestirse decorosamente, no. Ser cristiano es tener un estilo de vida, tener una madurez, tener una solidez, confiar que en los momentos más difíciles de la vida Dios tiene la respuesta, y no andar desesperados por ahí como dice el pastor, no. Sabemos de que a los que aman a Jehová todas las cosas les ayudan para bien, y lo que aún nos mata, lo que aún nos hunde, lo que aún nos ahoga, a los hijos de Dios los termina catapultando, porque en los momentos difíciles es donde podemos ver la mano poderosa de Dios. Pero para poder tener esa confianza tenemos que tener una madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? A través de las pruebas, a través de los procesos. Es imposible poder hablar de sanidad cuando nunca nos enfermamos. Es imposible poder hablar de escasez cuando nunca pasamos momentos difíciles que no había de qué comer. Es imposible poder hablar de amor cuando nunca nos han pegado una puñalada por la espalda y hemos podido salir de ahí. Por eso es que es tan importante alcanzar el carácter de Jesucristo, de lo que habla en Gálatas capítulo 5, donde están los frutos del amor, que empieza por ahí, los frutos del Espíritu, y poder encontrar ese carácter del hombre perfecto que está en 1 Corintios capítulo 13 que leímos al principio. Dice, Pablo establece un contraste con la vieja naturaleza caída de la gracia de Dios para enfatizar la necesidad de no practicar las cosas que antes se hacían. El término gentiles, utilizado aquí en referencia a los no creyentes en la fe en Cristo, en ningún momento está incluyendo a los creyentes gentiles, que ahora son miembros de la iglesia. Estos somos nosotros. Somos creyentes gentiles porque nosotros no somos israelitas, pero nosotros somos coherederos con Jesucristo porque fuimos comprados a precio de su sangre preciosa. Amén. Dice, los versículos 17 y 18 presentan la raíz de una conducta vacía de contenido moral y falta de propósito. La vanidad de su mente. Versículo 17. La vanidad para el hebreo representa lo que no es, lo falso, lo irreal. Salmos 41:6 dice, y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. ¿Qué está hablando de eso? Una deslealtad. Cuando vienen a verte, cuando te estás enfermo, y lo que te empiezan a decir, no, bueno, este tiene esto por lo que le pasó, por pecador quizás. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Job? Que Dios les iba a mandar candela, pero era tan noble el corazón de Job que oró a Dios para que no los consumiera, y fue ahí donde se le fue restituido a Job el doble de lo que tenía. Dice, denota la idea de insustancial, vacío y transitorio. Y el Salmo 144:8 y 11 dice, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Versículo 11 dice, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Si ve lo que es vano, es algo de que parece ser, pero no es. Es como cuando a la vaina de frijol nace, y hay muchos que vienen, yo recuerdo, porque yo vengo de una familia campesina, y yo recuerdo que escuchaba cuando era niño de que mis tíos decían, no, se bañó el frijol, se bañó. ¿Qué quería decir? Que echó la vaina, pero no echó el frijol.
Entonces era algo mentiroso, que por encima se miraba bonito, pero por dentro no había nada. A eso era que se refería. Dice, al parecer, el apóstol está presentando una imagen de muchas de las personas que transitan por nuestros campos y ciudades, porque proyecta las características de la naturaleza del ser humano que anda sin Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, y aquí muchas veces podemos caer nosotros en el error, porque podemos ver a una persona que física, económicamente, está súper bien. Podemos ver una persona con estabilidad financiera al tope. Podemos ver una persona con tremendos carros. Podemos ver una persona con tremendas mansiones. Pero no sabemos que esas personas que tienen esas tremendas mansiones no tienen un hogar. Porque ahí lo que se mueve es un perrero completo. Podemos ver que andan en tremendas máquinas del año, pero no tienen dirección. Pueden tener las mejores camas para dormir, pero no pueden descansar. Son personas de que están angustiadas por dentro y quieren mostrar exteriormente el poderío, pero por dentro son como las vainas de los frijoles, vanidad. Eclesiastés 12:8 dice, Eclesiastés 1:2 y 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, todo lo que nosotros podamos y queramos alcanzar en esta vida, se va a quedar aquí. Podemos esforzarnos, y lo he dicho en otras ocasiones, y podemos sacrificar el amor de nuestros seres queridos por tratar de obtener cosas materiales que no son malas. Lo malo es poner primero esas cosas antes que a Dios y llevarnos de rompón, de encuentro a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Es vanidad. El día en una tumba, yo no he visto de que queda más alto millonario, por muchos millones que tenga, no se lo van a echar a la tumba, y si se los echan, se los saquean. Hasta los dientes de oro le sacan a la gente en Centroamérica cuando se muere y sabían que tenía dientes de oro, van y lo escarban. Así hemos llegado a estas instancias de la vida. Dice, el Nuevo Testamento presenta el kenos, haciendo hincapié a la ausencia de una cualidad esencial, o en que es sin valor, o sin resultado, del griego mataios, como en 1 Corintios 3:20. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. También la sabiduría, hermano. Muchas veces si nos la damos de que la sabemos todo, una mínima cosa nos termina confundiendo. Porque Pablo, es cierto, les digo, y todo aquel que diga ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dijo. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y podemos alcanzar los grandes doctorados, podemos tener las paredes llenas de diplomas, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada, hermano, en lo absoluto. La ciencia, hermano, solo sirve para dar a conocer que Dios es todopoderoso. Que la ciencia pueda hacer de que pueda saber cuándo va a llover, pero Dios es el que manda la lluvia. Y Dios es el que trastorna todo lo que la ciencia quiere dárselas a jugar como que saben más que Dios. Por eso Pablo lo dijo, el que diga ser sabio en este siglo hace ignorante para que llegue a ser sabio. Suena como ilógico, pero es que a Dios con la lógica humana no lo podemos entender. Es con un corazón contrito y humillado, porque Él toma lo más vil para avergonzar lo más fuerte, y lo más insensato Él lo toma para avergonzar al más sabio. Dice Tito 3:9, dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mire, eso de andar peleándose de que si quién sabe más, que si quién tiene más unción, que si quién tiene la mejor vestimenta, que si quién come o no come cerdo, chancho, puerco, coche, como usted le llame. No, eso no vale de nada, dice Pablo en la carta a Tito. Dice de que no es de provecho, son vanas y sin provecho. Tenemos que esforzarnos en saber amar. ¿Cómo? Como ese amor que hablamos de 1 Corintios, que lo sigo recalcando, porque ese es el amor
con el cual un día que lleguemos allá arriba, el Señor nos va a preguntar, ¿y a quién cuántos tú amaste? No, Señor, pero es que me gané 1,000,000 de almas. No te pregunté eso. ¿A quién tú amaste? Pero con el amor con el amor ágape, no con el amor filo, no con el, ¿cómo se llama? El amor eros, no con el amor storge, no, con el amor ágape. Ese amor que es sufrido, que no es vanidoso, que no es jactancioso, ese amor que todo lo soporta. Ese es el amor que nosotros un día vamos a ser confrontados. Ok, ¿a quién tú amaste? Porque si nosotros vemos en la palabra, dice de que las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, pero lo que va a permanecer es el amor. Dice Tito, dice Primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. O sea, de que esto no lo recibimos por dinero, por estudio, por cuánta cosa que nosotros quizás quisieron nuestros padres a su manera, querernos hacer, quiero que seas un tipo elocuente. No es malo estudiar, hermanos, en lo absoluto no es malo. Pero si no estudiamos lo más valioso que es la palabra del Señor, lo demás es como címbalo que retiñe, dice Pablo. Es algo que nos va a mantener vanos para toda la vida y hasta en la eternidad. Son lo más importante de que nosotros nos nutramos de la palabra del Señor, porque es aquí donde tenemos psicología, filosofía, economía. Mire, aquí está todo el manual de conducta del ser humano. Si nosotros actuamos ignorantemente, ya conociendo, andando en el camino del Señor, no es por culpa de Dios, sino de nosotros mismos, por no dedicarle tiempo a estudiar la palabra del Señor. Amén. Dice, se observa una vida carente de significado por cuanto el humano se ha enajenado de la comunión de Dios, se ha apartado. Por lo cual la persona que profesa el cristianismo debe saber que las cosas vanas que antes practicaban han de ser rechazadas en la vida cristiana. Eso es una de las cosas, hermano, de que a nosotros nos cuesta muchas veces. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no nos hemos dejado impregnar. Entre más nosotros le demos la oportunidad al Espíritu de Dios de que trabaje con nosotros, las demás cosas se van a volver fáciles. El Evangelio no es complicado, nosotros mismos lo hemos hecho complicado por la falta de búsqueda de la intimidad con el Señor. Dice, de ahí la importancia de que el creyente se convenza de la necesidad de proyectar un cambio en su manera de su devoción y servicio a Cristo. Ese cambio debe ser generado por el Espíritu Santo, ya que la palabra nos indica que una de las funciones del Espíritu es guiar al creyente en toda la verdad y justicia. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. ¿Sabe que esa palabra es como dice el pastor, para que usted estuviera brincando y corriendo a todo lo que da? ¿Sabe por qué? Porque en estos días muchas veces andamos buscando allá que en el horóscopo, que si Nostradamus dijo, que si esto y que si el otro. Mira, hermano, que si el profeta fulanito, sutanito, menganito. No, la palabra profética ya está establecida y el canon se cerró. Si queremos saber algo de lo que va a suceder y lo que está aconteciendo, está aquí, hermano, todo está aquí. ¿Qué es lo que hace falta? Es activar el switch. ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios. Él nos va a revelar, mira, de lo que dice aquí es lo que ahora mismo estamos enfrentándolo. ¿Y qué es lo que ha de venir? Lo que ha de venir, hermano, perdóneme si yo me tildan como el profeta del desastre, pero es que la palabra del Señor es clarita, que lo que viene, lo que se avecina, para los moradores de la tierra no es nada fácil, hermano. Y digo los moradores de la tierra porque son los que no creen en el Señor. Nosotros que creemos en Cristo, nuestra ciudadanía es celestial, dice Pablo. Por lo tanto, nosotros tenemos la plenitud de confianza de que hoy un día que se aproxima, y ese día es el día de la redención, es el día en donde seremos transformados, hermano. Es el día de que todo cristiano debe de estar gozoso, no por gozarse por el mal ajeno, no, sino porque la promesa es de que ya estamos a punto de despegar. Dice, es importante dejar que el Espíritu Santo tome el control, ya que Él todo lo escudriña. Y es Dios mismo
iluminándonos para que podamos andar en la verdad divina, que es contraria a la vanidad de la mente expuesta en el versículo 17. Como resultado, la persona cristiana no puede practicar ese estilo de vida. No, hermano, cuando ya le hemos puesto la mano en el arado, ya, yo creo que ya volver para atrás y hacer esas cosas, creo que es vergonzoso, hermano. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guíe a través de su Santo Espíritu para no caer y envolvernos en los negocios de este mundo. ¿No hay alguna pregunta hasta ahorita, papá? Okay. Vamos a dar en el inciso B entonces. Siguiendo el modelaje de Cristo. Efesios capítulo 4, 20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesucristo es el hombre perfecto. En él se conoce todo lo que Dios quiso ver en el ser humano. Esto era lo que Dios quería ver cuando creó a Adán y a Eva. Y por culpa del pecado se perdió todo. Y es por eso de que él, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló hasta lo más bajo para venirnos a enseñar el camino y para darnos un ejemplo para que nosotros no tengamos esa excusa el día de mañana, porque somos muy buenos para excusarnos. Desde que Adán le dijo allá al Señor: esa mujer que tú me diste, y desde que la mujer dijo: no, pues esa serpiente que pusiste ahí, desde ahí empezó la excusitis aguda, que hasta ahora es un mal que nos afecta a todos. Dice: dándonos en él el modelo perfecto del ser humano y la verdad de Dios que está en Jesús. Desde la perspectiva de la verdad de Dios en Jesús, versículo 21, es que Cristo se convierte en el modelo perfecto para el creyente. Por tanto, cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador y Señor, se experimenta un nuevo nacimiento. Nace la nueva criatura, la cual se va nutriendo de la palabra de Dios e interiorizando la verdad que está en Jesús. Esta nueva criatura puede crecer y desarrollarse en la medida en que aprende a vivir centrada en Dios, obedeciendo las enseñanzas de Jesús enfatizadas por la doctrina apostólica. Aquí me voy a parar un momentito porque esa palabra da nervios a veces. Es que esa apostolitis aguda está bien agudo hoy en día también. La falsa apostolitis. Sí, no importa que me tilden lo que sea, pero es que cuando dice apostólica, está hablando de lo que fue fundamentado en la palabra del Señor a través de los 12 apóstoles. ¿Se acuerda de que escogió 12 el maestro y uno le salió diablo? Y después tuvo que escoger a otro que no fue ni escogido por hombre, sino por él mismo. Él mismo se le apareció a Pablo. De esos apóstoles él estaba hablando, no de ese montón de farsantes que andan allá afuera. Y perdónenme la palabra, pero es que al pan, pan y el vino, vino. Y lo que es de Dios, es de Dios. Y hay que ser claros y rectos. Si nos van a apedrear por eso, pues bienvenido sea. Si a Esteban lo mataron a pedradas por decir la palabra del Señor, estos son los tiempos, hermanos. Tenemos que defender la verdad del Señor, con base bíblica, claro, por supuesto. Dice: y contenida en la palabra de Dios, más que imitar a Jesús. El verdadero creyente debe interiorizar a Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo lo informe, sujetando su vida y voluntad a la palabra. Cuando Pablo enfatiza según la verdad de Dios en Jesús, destaca la vida humana de Jesús, su sujeción al Padre, su ministerio terrenal, sus padecimientos por las causas del reino de Dios, su venida como Mesías y siervo sufriente. Eso fue como el Señor vino. Él vino como el Mesías y el pueblo de Israel no lo pudo reconocer. Y fue ahí donde usted y yo entramos en el asunto. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo me he hecho esa pregunta? Digo, ¿qué hubiese sido si los israelitas hubieran reconocido al Señor? ¿Dónde hubiéramos quedado nosotros? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Usted no se ha preguntado que si el Señor le endureció el corazón a Faraón para mostrar las maravillas? Porque las plagas no fue directamente para matar a Egipto, no. Fue para mostrarle al pueblo de Israel cuán grande y poderoso era el Dios de sus padres, del cual ya se habían olvidado quizás. Asimismo, vale la redundancia, habría que pensar: wow, ¿qué hubiese pasado si los israelitas hubieran reconocido a Jesucristo? No, mejor ni sigo. Dice: pero también su glorificación y exaltación a la presencia de Dios. En él está contenido el verdadero propósito divino para la humanidad, pues Cristo refleja aquella humanidad perfecta
totalmente dependiente del Padre y en continua interacción con Él, en la cual habita la plenitud de Dios. Esta sujeción al Padre y continua interacción con Él debe ser aprendida y practicada por los creyentes si desean vivir una vida triunfante en Cristo. Ese es el secreto, hermano. ¿Sabe que el secreto de vivir una vida a plenitud en esta tierra, antes de que seamos alzados al cielo, es de que nosotros tengamos un hincapié en ese modelo que Jesucristo nos dejó establecido, y fue la sumisión a su Padre? Siendo el Hijo, siendo Dios, haciéndose hombre, nos vino a enseñar para decir mano a mano, en igualdad de condiciones, para decirnos: este es el secreto para alcanzar la plenitud y para que seamos bendecidos como Dios quiere que seamos. Porque muchas veces pedimos bendición, pero la pedimos mal, porque nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Y cuando nosotros nos predisponemos a buscar la presencia del Señor sin importar lo que sea, la remuneración es de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo lo obtendremos, porque podemos pedir bien y no mal, como dice la palabra. Vamos al segundo punto, que es la modificación de pensamientos y actitudes. Efesios 4, 22, 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Inciso A dice: sustitución de los andrajos por una vestidura nueva. El apóstol Pablo utiliza aquí la analogía de la ropa para representar en la figura del cambio de vestidura la transformación total y radical que debe operarse en el creyente. Una vez que ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo, en este proceso tiene que haber un despojo, una renunciación o expulsión respecto al modo anterior de vivir. Se puede identificar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: en la vanidad de su mente, con la tendencia natural y humana a planificar la vida sin Dios. Despojarse del viejo hombre se puede comparar con los andrajos que deben ser eliminados. Ello implica una renovación de pensamientos y actitudes, un cambio en la cosmovisión de la vida y de las relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. La persona que acepta a Cristo como su Salvador tiene que experimentar el proceso de conversión. Primera de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, quería hacer, ya que estamos en el evento, ¿verdad? Estamos nosotros aquí, quería hacer en ese sentido, que dice que en la lección dice que todo la persona que acepta a Cristo como su Salvador tiene que experimentar el proceso de conversión. O sea, es claro que la Biblia nos indica desde el principio, o en esta lección, mayormente en la iglesia, de la iglesia, se trata de la iglesia, ya estamos hablando de la iglesia, cuando ya el Espíritu Santo ha llegado, las personas no se pueden quedar igual. Y una de las cosas que estamos viendo es que más y más se están acomodando las cosas para que haya la facilidad de que la persona acepte a Jesucristo, pero se quede igual. O sea, el hombre buscando la perfección que ellos dan, el acuerdo de lo que ellos piensan, de lo que es bien y lo que es malo, ¿verdad? Entonces así expresan su amor. El amor se tiene que expresar hoy en día, hasta en la iglesia, un amor que tiene que ser bajo sentimientos. O sea, tanto el de Fila, como el de Eros, como el de Torres, los tres se manifiestan muy bien en la iglesia y están de acuerdo, no hay problema, mi hermano, yo te amo y todo, mientras todo está yendo bien contigo. Pero el de ágape, el que tiene que ver de soportar, el de aguantar, el que va a demostrar que eres una persona diferente, en ese estamos teniendo, es que está la controversia hoy en día de la diferencia entre el que ha crecido y el que no ha crecido. Pero lo tienen ellos al revés. O sea, el hecho de que tú practicas los otros tres, muchas iglesias tienen esa enseñanza que ha crecido
porque las cosas las están viviendo como ellos sienten, y mientras ellos se sienten bien, está bien. Todo está hasta que no sea amenazado el sentimiento de la persona. Ahí la persona vuelve a actuar como era, y entonces tenemos que ponerle excusa y razón de que fue que lo provocaron. Pero en todo caso, hay una confusión hoy en día, en verdad, de lo que es la verdadera iglesia, el trabajo de la verdadera iglesia. ¿Sabe? El trabajo en sí de la iglesia y de nosotros se va a basar más a que nosotros caminemos según lo que Dios estableció desde el bien principio. Acuérdense que en el bien principio, cuando Dios creó el árbol del bien y el mal, el propósito no era que nosotros bregáramos con ese árbol, por la simple razón que entonces nosotros íbamos a actuar exactamente como actuamos ahora. Es basado a sentimientos personales tuyos. Hemos llegado a ese extremo. Eso lo ha traído el bien y el mal, y lo que hace eso es que nos hace a nosotros actuar como Dios, porque nosotros mismos somos los que ponemos qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley moral ya no viene basada en nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos. No se basa ya a lo que Dios estableció desde el principio, y lo que Dios ha querido establecer en todos estos tiempos, que nosotros tenemos que trabajar según el perdón. Por eso es que tanta gente está en contra del perdón, o sea, se nos hace difícil perdonar, porque estamos acostumbrados a justificar nuestros propios sentimientos. Entonces me heriste, entonces yo no tengo que perdonarte, a menos que tú no vengas a mí y me supliques que te perdone, a menos que tú no te humilles delante de mí. Pero la realidad es que nosotros tenemos que perdonar aunque nos humillen, porque Cristo mismo en la cruz, cuando lo estaban maltratando, ¿qué dijo él? Perdónalos, que no saben lo que hacen. Esa gente no estaba humillada pidiéndole perdón a él y él los perdonó. Pero entonces él intercede por ellos a que Dios los perdone a ellos por sus actitudes. O sea, estaba trayéndole el carácter el carácter que se debe de tener, aunque la persona no lo tiene. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que entender que hay un mundo que se está perdiendo, y nosotros no podemos especiarnos de ellos, o sea, apartarnos de ellos, separarnos de ellos. Nosotros tenemos que cuidarnos de ellos, pero no podemos apartarnos. Una vez Cristo lo dijo claro cuando intercedió por nosotros, dice: yo no te estoy diciendo que lo saques de este mundo, sino que lo guardes mientras estés en el mundo. Pero nosotros tenemos que involucrarnos con el mundo, porque nosotros tenemos que darle el ejemplo al mundo. Y cuando ellos actúen como ellos actúan, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Entonces tenemos que ahí se abre la oportunidad de que nosotros podamos entonces hablarle de un evangelio que sí trae cambios, ¿ve? Que sí hace a la persona diferente, para que exprese entonces el verdadero amor. No el amor de sentimiento, sino el amor de obediencia, el que Cristo nos enseñó. ¿Sabe? No importa lo que nos hagan, nosotros tenemos que amarlos. O sea, ama a tu enemigo. ¿Cómo tú lo amas? Bueno, tú no lo sientes, pero por obediencia que Dios dijo, si lo ves con hambre, no lo dejas morir de hambre, ni dices que bueno, que se siga muriendo de hambre, es infeliz. No, al revés, lo tratamos de ayudarlos, tratamos de llenarle la necesidad. Eso es un enfoque tremendo, porque ahí es que está lo que se está enfocando la lección, que es la madurez. Allá tenemos que llegar. Amén. Quería simplemente ponerle ese punto, pero Dios te bendiga, que va muy bien. Amén. Sí, con relación al amor, por eso es que, bueno, el mismo Espíritu Santo nos llevó desde el principio a relacionar la diferencia entre lo que era el amor y el punto. No hay mejor cómo encontrar esa diferencia que en el griego, donde lo definen 4 maneras. Y es de que, como dice el pastor, las 3 anteriores son las que la iglesia hoy en día está utilizando la mayoría, que es el amor que si me amas te amo, el amor de amo a mi mascota porque me pertenece, el amor de entre matrimonio, un amor eros, de que porque, pues sí, soy cuerpo de tu cuerpo, y bueno, por ahí se va. Pero nos estamos olvidando de que el amor del cual nos va a llevar a la eternidad es el amor ágape. Y para que una comunidad sea impactada por Jesucristo, es de que mostremos ese amor.
Porque como lo he dicho en anteriores ocasiones, la gente está cansada de escuchar de Jesucristo. La gente quiere ver a Jesucristo en acción a través de los hijos de Él, que muestran a Jesús con el amor. Dice, Pablo presenta esta renovación del ser interior mental de la persona efectuada por el Espíritu Santo en Colosenses 3:5 al 14 y Romanos 12:1-2. En este proceso renovador se ha de vestir cada creyente del hombre nuevo o nueva humanidad. Efesios 2:15. Exhibiendo las virtudes de Cristo, justicia y santidad, las cuales corresponden al propósito de Dios para el humano. Romanos 13:14. Este proceso envuelve una renovación del ser integral y se proyecta en el transcurso de toda la vida, abarcando la totalidad de la existencia. Debe ser un proceso continuo y en una progresión hacia la madurez cristiana, guiando a la persona a alcanzar la plenitud, lo que el pastor hablaba, una madurez cristiana. Porque es que es imposible de que en un año de conversión nosotros podamos ver ese carácter del capítulo de 1 Corintios capítulo 13 en una persona, porque es un proceso evolutivo. Es imposible de que diga, oye, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es alcancioso. Yo creo que si ponemos esta lista y nos empezamos a escanear nosotros mismos, nos podemos llegar a quedar hasta asustados. Porque dice, el amor es sufrido. Uy, pero es que hoy mi esposa me amaneció, muchacho. No, dice, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. Si hay uno de los problemas que tenemos los seres humanos es la envidia, hermano. Y hasta en la casa del Señor se ve eso. No, que si el hermanito cantó bien, toca bien. Uno de los ministerios que Satanás, que el Señor le reprenda, ataca mucho, es el ministerio de alabanza. Porque él sabe cuál es el poder que hay en alabanza. El ministerio de liderazgo. El enemigo trata de meter cizaña y cizaña. No, que por qué al hermanito, y por qué no al otro, y por qué a él, y por qué no a mí. El Señor así lo quiso, hermano. ¿Qué podemos hacer? Pero esos son otros 5 pesos. Quería añadir acerca de eso, porque algunas de esas cosas, esas características que representa este amor que es basado en obediencia, por eso es. Y algunas son tan peligrosas como la que tú acabas de mencionar ahora mismo, el envidia. Porque algunas veces hay cosas que necesitamos y puede ser que el hermanito lo tenga y nosotros lo deseamos porque lo necesitamos. Y entonces ahí es que se juega la cosa, porque ese deseo que tengamos de esa necesidad se puede volver envidia si nosotros lo que queremos es estamos en el sentido, dejando que ese sentimiento nos lleve a que yo quiero lo que tiene este, ¿por qué no lo tengo yo y lo tiene él? Ahí ya la cosa cambia, porque no es malo desear. Hay necesidades que las deseamos algunas veces, pero ¿en qué sentido lo hacemos? ¿Hasta dónde dejamos nuestro corazón llegar? O sea, algunas veces nosotros podemos tener una vez, yo creo que aquí dando una clase yo hice una ilustración acerca de eso, porque yo estaba hablando, bueno, un hermano que tenga una familia, que tenga por ejemplo 4 o 5 muchachos, pues necesita una guagua. Y puede ser que haya un hermano en la iglesia que tenga una guagua porque también tiene 4 o 5 muchachos y la guagua está linda y todo, pero entonces el caso se presta. El otro la necesita también y puede ser que lo vea y diga, wow, ¿cómo quisiera yo tener una guagua de esa? Porque la necesito. Pero que diga, wow, ¿por qué se la da a este y no me la da a mí? ¿Qué tiene este mejor que yo? Ya está dejando el corazón ese a otro nivel. Cuando en verdad, si vamos a la madurez, la expresión debe ser, gracias Señor porque lo bendeciste a él, yo sé que yo voy a ser el próximo. O yo creo que yo voy a ser el próximo, ¿ves? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Matamos la envidia, ¿verdad? Porque el deseo de la necesidad está ahí y lo necesitamos, ¿es verdad? Entonces, es lo peligroso que se prestan los sentimientos. Y yo creo, y esta ya es una opinión personal, que por eso es que Dios lo establece más, que sea una obediencia de lo que sea un sentimiento. Porque la realidad nos está llevando a ese nivel. No puedes tener envidia. O sea,
La gente está diciendo que tú no desees algo que tú necesitas, pero te está diciendo, no puedes tener envidia, no puedes llegar a ese punto que al mal tú empiezas al hermano, maldigas al hermano, o le desees mal al hermano, o en otro punto compares al hermano como que él tiene algo y tú no lo tienes, porque tú no lo tienes en ese momento. Sino lo que Dios quiere es que bendigamos al hermano, dándole gracias a Dios por bendecirlo, y pues entendemos que entonces en un momento dado llegará el momento de nosotros. Amén. Sí, la envidia es un arma poderosa que utiliza el enemigo en contra de su pueblo, de Dios. Si no, pregúntenle a Caín lo que pasó. Bueno, no le pregunten mejor porque ese man perdió el año. Mejor pregúntenle a Abel cuando llegue de arriba. Dice, de modo que el nuevo hombre debe obrar en la semejanza de Dios. Amén. Acomodándose a los parámetros o principios éticos del reino de Dios. Y es que mire, el reino de los cielos no es igual al reino de la tierra. Una de las cosas que el enemigo hace es de que le da poder y fama a sus súbditos, a sus seguidores, pero después él las quita. ¿Cómo? Mire, si usted le da una vuelta ahí a esos grandes artistas de la farándula, ¿cómo terminan? Teniendo millones y millones de dólares, terminan con sobredosis de droga, con enfermedades venéreas, suicidándose. Entonces dice usted, este es el precio de que el enemigo le cobra a aquel que le da fama. Mas sin embargo, en el reino de los cielos, a la inversa. Aquí las cosas pueden ser de que en el mundo digan, no, eso es muy difícil. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos la confianza de que si no llegamos a obtener las grandes cosas como otros aquí, hay algo mejor preparado para nosotros que es perdurable para siempre y es en los cielos. Así subraya el carácter único de las dos cualidades que caracterizan a Cristo, justicia y santidad. Desde esa perspectiva, el creyente se hace uno con Dios bajo la sabia dirección del Espíritu Santo. Amén. Entramos al capítulo 3. Dice, integridad de una vida transformada. Nueva forma de expresión y actuación. Efesios 4, 25 al 32. Dice, el apóstol continúa enfatizando las cosas de las cuales el creyente debe despojarse si desea vivir una vida triunfante en el Señor. Aquí presenta la necesidad de desechar la mentira, la falsedad. La mentira es una manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierre. Está prohibido por el Decálogo en Éxodo 20 del 19 al 11 y es presentada en el Nuevo Testamento como una práctica que debe cesar como resultado de la nueva vida en Cristo. Mire esto, voy a hacer un paréntesis rápidamente ahí, porque cuando dice el expositor, dice, y esta es presentada en el Nuevo Testamento como una práctica que debe cesar como resultado de la nueva vida en Cristo. Cuando habla de Éxodo 20:11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es lo que dijo. Pero aquí el expositor dice, en el Nuevo Testamento como dice, está prohibido por el Decálogo, Éxodo 20, lo que acabamos de leer, y es presentada en el Nuevo Testamento como una práctica que debe cesar como resultado de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 11:28 hay un versículo que aquí le corta la cabeza a todos los del 7º día, adventistas, usted sabe, y ahí todo va para abajo. Aquellos mesiánicos que dicen, si tú no vas a la iglesia el sábado, mejor dicho, eres un... bueno, ahí lo dejamos. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesucristo hablando. Lo que quiere decir es de que ahora vuestro descanso es Jesucristo. Nosotros no esperamos el último día para el Shabbat, sino que ya estamos en el Shabbat que es Jesucristo y nosotros le adoramos no solamente el día que venimos acá, sino como Él lo dijo a la samaritana, me adorarán en espíritu y en verdad. Lo cual que tiene que ser una adoración continua, no solamente en las 4 paredes, sino de que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos el descanso de que nuestras cargas las ponemos en las manos del Señor. Porque confiamos de que si Él alimenta a las aves que no siembran ni cosechan, y que si Él viste a los lirios del campo, que ni a un Salomón con todo su esplendor se vistió como ellos, ¿qué más no hará con nosotros? Dice, la exhortación del apóstol es, hablad verdad cada cual a su prójimo. Es una invitación a la honradez,
con la propia persona. Esto se debe a que la persona que utiliza el engaño solo logra engañarse a sí mismo, ya que cuando menos lo espere, la verdad saldrá a la luz y el engañador quedará en vergüenza. Una de las actitudes que ayudan al ser humano en su crecimiento hasta la madurez es ser honrado consigo mismo, la integridad. La honradez es sinónima de integridad de verdad. ¿Cuánta falta hace esa virtud en la actualidad? La iglesia necesita desechar toda mentira, engaño e hipocresía y ser auténtica, proyectando en su seno la imagen de Cristo, la verdad de Dios expresada en amor y servicio en favor de la humanidad suficiente. El amor en la comunidad de redimidos debe ser un reflejo del amor de Cristo, pero el amor ágape. Amén. Ese es el amor que debemos reflejar, porque es lo único que va a conquistar el virus letal que está matando a esta humanidad de indiferencia, de desamor, del humanismo que hasta ha alcanzado algunas esferas de la iglesia, en el que sálvese quien pueda, en el que escuché una frase que me llamó la atención hace tiempo, que dice que las cosas fueron hechas para ser usadas y el ser humano para ser amado, pero hoy se invirtieron los papeles. Hoy el ser humano está siendo usado y las cosas están siendo amadas. Y lo dejo porque casi termino. Dice, inciso B, viviendo en amor semejante a Cristo. Dice, imitadores de Dios. El pasaje bíblico invita al creyente a seguir el ejemplo supremo del amor. Hay una íntima relación entre el magno ejemplo de perdón que Dios ha efectuado en Cristo en favor del ser humano y el andar en amor que se espera del creyente. Cristo es el amor expresado en sacrificio, la cruz, en renunciación, en entrega incondicional, en aras de la redención. La mayor demostración del amor es entrega, es darse enteramente. En la cruz del Calvario se manifestó el amor del Hijo para con el Padre, así como el amor del Padre y del Hijo hacia la humanidad perdida. Por eso de que el mayor cuadro de amor, la mejor escena de amor está pintada ahí en esa cruz. La norma o pauta que ha de regular la conducta del creyente debe ser andar en amor como Cristo nos amó. La invitación es a establecer una comunicación con Dios cimentada en el amor. El amor es una fuente de la cual emana la actitud de servicio, teniendo cuidado de satisfacer las necesidades de aquellos que nos rodean y velando por la edificación de todos por igual. La iglesia necesita interiorizar que lo que Dios ha realizado a través de Cristo hace posible que el creyente pueda tener una conducta a imagen de Dios. Eso fue lo que nos devolvió el Señor de la imagen que habíamos perdido. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es todo aquello de que sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Ahí tenemos que empezar a despojarnos de los estropajos. La iniciativa divina debe quedar reflejada en la conducta cristiana. Los versículos 3 y 6 representan las causales de la perversión del amor verdadero y dan una amonestación contra las mismas. El apóstol presta especial atención a la necesidad de reconocer que ningún practicante de los pecados señalados, versículo 5, podrá heredar el reino de Dios. Yo creo que no hay ningún comentario, porque no hay nadie aquí. Vamos a ir al resumen y aplicación práctica. El amor es un elemento indispensable para el establecimiento de relaciones saludables de la convivencia humana. El amor. Las diversas manifestaciones del amor en alguna forma pueden llevar a ser reflejo del gran amor de Dios cuando la persona ha vivido una experiencia transformadora en Cristo. Si hay una de las cosas que ningún exégeta, ningún erudito y ningún teólogo pueden entender, es cómo sucede la conversión de un creyente. Cómo un drogadicto, una prostituta, un asesino, semana anterior estaba matando a alguien, drogándose o vendiendo su cuerpo, y una semana después está alabando y glorificando el nombre de Dios. No se puede entender. ¿Por qué? Porque ese es un misterio. El día que lleguemos al cielo, el Señor lo va a revelar. Ese es el poder redentor de Jesucristo a través de su sangre poderosa derramada en esa cruz. Dice, la máxima expresión de amor es aquella en que Cristo, en un acto consciente,
voluntario y solidario con la humanidad sufriente, aceptó ser vicario. Vicario es una persona que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Él sustituyó lo que nosotros nos merecíamos, que era la muerte por pecadores. Pero Él se puso en esa cruz. Dice que Él se hizo maldito para cargar con nuestras maldiciones de la humanidad, inmolando su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. El consejo bíblico es que la iglesia debe andar en amor, ágape, así como Cristo. O sea, que la iglesia debe ser un reflejo del amor de Dios en Cristo. El estilo de vida de la iglesia contrasta notablemente con el estilo de vida existente en aquellos que no le sirven a Dios. Contrasta, o sea, de que es una cosa distintiva opuesta. Y es que los hijos de las tinieblas no pueden reflejar lo que reflejamos los hijos de Dios. Y con esto no es de que nos alabemos, no, sino de que hay algo dentro de nosotros que nos redarguye cuando ponemos o cometemos un error, y es el Espíritu de Dios. Y es que para obtener ese Espíritu solamente es a través de Jesucristo. Los miembros de la iglesia son llamados a andar en una esfera de libertad y confraternidad, enmarcada en el amor de Dios hacia el ser humano y del humano hacia Dios. El amor es fruto de la verdad de Dios, plasmada en Cristo y en su obra redentora, la cual se hace accesible al creyente a través del sacrificio vicario de Jesús. La vida de Cristo reflejada en la iglesia conlleva una transformación total en las actitudes, pensamientos y acciones del cristiano en el vivir cotidiano. Ven, hermano, hasta aquí llegó mi parte. No te vayas todavía, quédate ahí. Tenemos unos comentarios, queremos hacerlo rápido antes de orar. Para terminar, queremos hacer estos comentarios, leerle estos comentarios de algunos hermanos que han puesto aquí, ya que no hubieron preguntas, pero vamos a poner comentarios. Gloria al nombre de Jesús. Pero la hermana María Medina dice: Dios les bendiga. También el amor se demuestra cuando un hermano o un familiar está molesto con uno, y uno, aunque no tenga la culpa de la situación, pero por amor tomamos la iniciativa de pedir perdón. No es difícil pedir perdón, más si uno se siente si uno se siente herido. Gloria al nombre de Jesús. Creo que es un buen punto ese, ¿verdad? Porque también trabaja de esa manera. Trabaja en el punto no solamente de que nosotros teníamos que perdonarlos a ellos, sino que también, ¿verdad?, en momentos dados puede ser que cometemos un error y pues nos toca a nosotros pedir perdón. Y a lo mejor ni cuenta nos dimos, pero si nos están ¿cómo se dice?, acusando, pues algunas personas, bueno, pues no me di de cuenta, no sé lo que estaba hablando, pero si algo puede arreglar esto, perdóname ese error. Amén. Y creo que es un muy buen punto. Dios la bendiga, hermano. Bien, también tenemos a nuestro hermano Luis Fernando Lárraga Martínez, que dice, 1 Pedro 4:8, el amor cubre multitud de pecados. Cristo nos amó tanto que se entregó y cubrió la multitud de pecados. También es una realidad, ¿verdad? Cristo, entregando su cuerpo, cubrió todos los pecados de nosotros. Con eso pagó por nosotros las deudas de nosotros y nos dio el privilegio de ser salvos en este día. Eso lo hizo con amor, y nosotros sabemos clarito por lo que dice la Biblia, que cuando él fue a Getsemaní, pues él no se sentía de sentimientos tan alegres. O sea, él no llegó allí diciendo: ven, voy a entregar mi vida, qué bueno, los voy a salvar. No, sabemos muy bien que él sufrió, porque al último momento los sentimientos se levantaron y no quiso, pidió la oportunidad. Dijo al Señor: si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Pero entendimos que entonces lo hizo porque por obediencia. Amén, gloria al nombre de Jesús. Algunas veces nosotros, bajo ese conocimiento, esa madurez, tenemos que llegar, que aunque nos duela, debemos actuar en amor, en obediencia. Amén, gloria al nombre de Jesús. Hasta ahora no tenemos más comentarios. Basado a esto, pues entonces queremos darle las gracias a todos los hermanos por sintonizarse, pedirle que, ¿verdad?, sigan sintonizándose así cuando nosotros estamos teniendo estas oportunidades, ¿verdad?, de venir a ustedes por las redes sociales,
sea la escuela bíblica, sea el mensaje del viernes, porque queremos anunciarle que el mensaje del viernes se va a dar. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a tener diferentes hermanos que van a estar predicando y diferentes hermanos que van a estar dando la clase. Gloria al nombre de Jesús. Y el domingo a las 12, pues el mensaje pastoral. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Con todo esto lo dejamos por ahora. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la hermana Rosalía E. Mora Lemos ahora en estos momentos puso también un comentario, pero no queremos dejar a nadie afuera antes de orar, así que vamos a leerlo. Dice: el amor ágape y filial deben ir juntos. En eso yo no puedo decir, no quiero formar una contienda, pero no puedo decir que es lo mismo, porque el amor filial es un amor basado más en sentido, hasta en muchos puntos de sangre. Un hermano de sangre, mami, papi, primos y amistades, como mencionó el maestro. El amor ágape es sin condiciones, ya no importa quién sea, es sin condiciones. Quiere decir que no importa lo que tú sientas, tú tienes que amar a la persona. No hay condiciones, no tiene nada que ver con el sentimiento de que sangre, la misma sangre o un conocido, ni nada de eso. Es mi opinión acerca de eso, y según mi entendimiento, no sé el maestro, quisiera ver la opinión de él. Sí, conforme a lo que leímos acerca de la preeminencia del amor, yo creo que el amor ágape, una vez que practiquemos el amor ágape, tenemos la capacidad de practicar el resto de los amores. La base de todo el amor ágape es como dijo el Señor, lo dijo Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, dice: porque no os he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice, poder para poder cambiar esas cosas que nuestra propia fuerza es imposible. Amor para poder amar a las personas que son difíciles de amar, porque el amor filial, de hermandad, amamos cuando nos aman, pero cuando nos hacen algo hay un detallito. El desamor, poder, dominio propio, es para dominarnos así nosotros. Y recordemos que el amor, pastor, al igual que el perdón, es una decisión. Nosotros no podemos perdonar a alguien. Cuando nosotros decimos lo voy a perdonar cuando lo sienta, es una mentira, porque nunca lo vamos a sentir. Tenemos que decidir, así como dice el pastor, acerca de lo que hizo el Señor Jesús en el Getsemaní. Todos tenemos que pasar por Getsemaní también. La decisión de que no importa, de que me dolió, me traicionaste, me heriste, pero sabes que te amo. ¿Y con qué amor? Con el amor ágape. Y esa capacidad solamente la da Dios. Amén. Creo que está muy bueno. Entonces, consejos que le podemos dar a los hermanos que están oyendo: si usted va mal, no ame de los de sentimiento para abajo, sino que ame de ágape para arriba. Amén. No de final, Eros y Esteros es el otro, Eros, no me acuerdo cuál viene el otro, pero si ama esos tres, para entonces ágape último, va a tener problemas. Mejor ágape primero y los otros van enredados ahí. Con tal alcance el ágape, ahí para allá alcanzó el éxito en todo lo que haga. Aleluya. Amén. Yo lo creo también. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dejamos entonces al maestro, que él va a estar terminando entonces con oración. Amén. Inclinemos nuestro y lo amamos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste esta noche, Señor, de estar aquí, Padre, en este lugar, y por todos mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Padre, por los que estamos aquí reunidos. Señor, te pedimos de que seas tú, Señor, ayudándonos, Espíritu Santo, a cosechar ese amor ágape, Señor. Queremos representarte, Señor, como lo que tú eres, un Dios de justicia, un Dios santo, un Dios de amor. Padre, de que allá afuera, cuando miren algo bueno en nosotros, te puedan ver a ti, Señor. Que podamos, Señor, cosechar, Padre, los frutos de tu Santo Espíritu y alcanzar, Señor, Padre, esa madurez que tú nos demandas a cada uno de nosotros. Te pedimos de que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, ahora mismo que salimos de este lugar, Señor, y que tu presencia, Señor, se quede con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y un pueblo contento y agradecido dice: Amén. Amén. Con el poder de Dios ¡Se fue!